Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas, las hormonas. Hoy vengo a hablaros de la oxidación y de los antioxidantes que tan de moda están, tanto se habla, pero me da la ligera sensación que muchas veces decimos, hay que consumir antioxidantes, son buenos los antioxidantes. Las verduras tienen muchísimos antioxidantes, polifenoles, son buenos para la salud. Pero realmente, algún médico nos hemos parado a explicaros por qué un exceso de oxidación. Ya sabéis que me encanta enfatizar que en el cuerpo no hay nada malo por sí mismo, sino que los desequilibrios, la pérdida de la homeostasis, tanto por defecto como por exceso, llevan y nos generan problemas. Así, la oxidación es necesaria y de hecho, ahora mismo que me estás escuchando, cientos de miles de reacciones en tu cuerpo, cientos de miles, sí, están produciendo radicales oxidantes. El problema es que vivimos en una sociedad donde estamos expuestos y sometidos a un exceso de sustancias y de agentes y de situaciones que aumentan la oxidación, sobrepasando la capacidad antioxidante propia de nuestro cuerpo, de nuestras células del sistema inmune, de nuestras hormonas, y ello lleva a que haya un balance neto positivo para la oxidación. Así, cuando tú dejas una sombrilla de esas que la gente lleva en verano y luego las deja en la casa de verano, todo el año hasta el año siguiente. ¿Qué pasa cuando esa punta de metal la dejas y se oxida? Se empieza a corroer, empieza a perder fuerza, empieza a emitir olor. Eso se expande y luego hay un momento que como la oxidación avance mucho, no solo que te puede transmitir enfermedades, porque el hierro oxidado puede transmitir tétanos, ya lo sabéis, se puede romper. Hay un punto en el que como tengas muy oxidado, lo vas a poner y ¡pam!, se rompe. Pues imagínate en el cuerpo cuando como consecuencia de un aumento de las sustancias oxidantes, porque nuestro cuerpo pierde el equilibrio necesario entre oxidación y reducción. Cuando hablo de reducción es bioquímicamente, médicamente, lo opuesto a oxidación, ¿vale? En el cuerpo tiene que haber un balance entre oxidación y reducción. Pues bien, cuando en el cuerpo humano hay un predominio de la oxidación, se produce la tan conocida, pero que insisto, me encanta porque esto sonará todo, pero realmente nadie nos hemos parado a explicaros qué es cada cosa. Entonces, un exceso de oxidación que lleva a una inflamación crónica de bajo grado. ¿Y qué es y en qué está implicado la inflamación crónica de bajo grado? La inflamación crónica de bajo grado es como un pequeño fuego que no es tan grande como para incendiar una casa, pero que está ahí latente, pim, pam. Hace mucha referencia cuando dice el agua no rompe la piedra por su fuerza, sino por su constancia. Pues la inflamación crónica de bajo grado es igual. No te produce tanto dolor como cuando se te produce una inflamación porque te cortas, te rompes una pierna, te pegas un golpe y te sale un moratón, pero va poco a poco mermando tu salud. Y misteriosamente, ¿a qué enfermedades y qué circunstancias predispone la inflamación crónica de bajo grado? Pues la inflamación crónica de bajo grado es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, que os recuerdo que en global son la primera causa de muerte
en el mundo desarrollado. Concretamente son la primera causa de muerte en los hombres y la segunda en las mujeres por detrás del Alzheimer. O sea, por detrás de las demencias. Pues la inflamación crónica de bajo grado es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, bien sea angina, infarto, ictus, insuficiencia cardíaca. Después, la inflamación crónica de bajo grado es un factor de riesgo para la aparición de síndrome metabólico. Eso ya lo sabéis, que os hablé en un vídeo en mi Instagram donde os dije qué situaciones puede llevar a la aparición de síndrome metabólico y qué circunstancias lo forman. Entre ellos os conté la inflamación crónica de bajo grado. Por la inflamación crónica de bajo grado puede llevar a que haya una disfunción global en tu metabolismo, tanto del colesterol, triglicéridos, tensión, azúcar como perímetro abdominal, llevando a la aparición de síndrome metabólico. Por otra parte, además, la inflamación crónica de bajo grado predispone a la aparición de enfermedades autoinmunes. Cada vez más hay mayor aparición de enfermedades autoinmunes o mayor aparición incluso de fenómenos de exacerbación del sistema inmune, como muchas alergias que antes no habían. Y esto es porque en la inflamación crónica de bajo grado hay una alteración del sistema inmune y este sistema inmune en una persona predispuesta a sufrir una enfermedad autoinmune tiene una razón más para hiperactivarse y empezar a atacar el cuerpo humano. De hecho, enfermedades como la artritis reumatoide, el lupus y la esclerosis múltiple en los análisis tienen marcadores de inflamación crónica de bajo grado. Es causa y consecuencia a la vez. Por último y menos conocido, la depresión causa una inflamación crónica de bajo grado en el cerebro. Es más, en la depresión se han visto que cuando se miden marcadores inflamatorios, las personas con trastorno depresivo tienen marcadores sistémicos de inflamación. No queréis, imaginaos si pudiéramos en algún día medir la inflamación en el cerebro. De hecho, por ejemplo, antioxidantes y antiinflamatorios naturales, como por ejemplo el omega 3 y más concretamente el EPA, ha demostrado ser capaz, en dosis de en torno a 1 gramo al día, mejorar los síntomas depresivos precisamente por ese efecto resolvedor de la inflamación que tienen los omega 3. Además, se sabe que las personas con depresión tienen niveles cerebrales más bajos de ciertos antioxidantes y betacarotenos, que son una especie de antioxidantes pero derivados de plantas. No son necesariamente vitaminas o minerales. De hecho, muchas teorías de la depresión, de la génesis de la depresión, justifican que muchos de los resultados en pacientes de la depresión no son tan buenos con los antidepresivos porque solo están enfocando una parte, que es un supuesto desequilibrio entre la cantidad de serotonina, de dopamina, la sensibilidad de esos dos neurotransmisores en el cerebro de la gente con depresión, y se olvida o no presta toda la atención que debería a ese exceso de inflamación en el cerebro, que al igual que si tú te inflamas en cualquier otra parte del cuerpo, esa reacción inflamatoria en el cerebro por sí misma, y como os estoy contando en el podcast, produce una oxidación. Esta oxidación produce una cascada inflamatoria que va destruyendo las neuronas, las células del sistema inmune del cerebro, como por ejemplo la microglía. Todo eso va afectando al cerebro y hace que
tus neuronas no se comuniquen bien entre ellas o que una neurona no produzca la suficiente dopamina, no produzca la suficiente serotonina o que si la produce, no tiene otra neurona con la que interactuar, apareciendo alteraciones en el correcto balance de neurotransmisores en el cerebro que podrían explicar parte de la depresión. Entonces, muchas veces solo estamos tratando con antidepresivos que abordan serotonina, noradrenalina, enzimas que eliminan estos neurotransmisores, etc. Y nos estamos olvidando de esa inflamación. Oye, vamos a tratar esto, pero también lo otro. De ahí a que muchos pacientes con depresión puedan mejorar, además o independientemente de que estén con fármacos y terapia psicológica, con antioxidantes y antiinflamatorios, como por ejemplo el omega 3, antioxidantes tipo coenzima Q10, vitamina C, etc. Entonces, diciendo un poco ya esto, es decir, qué enfermedades están relacionadas con un exceso de oxidación y, por tanto, un exceso de inflamación crónica de bajo grado, os voy a explicar cómo podemos determinar analíticamente los marcadores de inflamación crónica, por qué estamos sometidos a más inflamación y qué antioxidantes disponemos, cómo se diferencian unos de otros, en qué momentos podemos necesitar unos y en qué momentos otros, y que con toda esa información sepáis más, temáis menos y elijáis mejor. Entonces, la manera que tenemos para medir la inflamación de manera general son la proteína C reactiva ultrasensible, PCR, que elevaciones por encima de 0,5 ultrasensible, de 0,5 a 2 nos indica que hay inflamación crónica de bajo grado. Por encima de 2 ya nos orienta a una infección o un proceso inflamatorio más agudo, como puede ser un brote de enfermedades autoinmunes, una infección gripal, bacteriana. Te has roto una pierna, eso también eleva la inflamación, etc. Entonces, la PCR de ultrasensible de 0,5 a 2, esa pequeñita tontorrona elevación es un indicador de una inflamación crónica de bajo grado como consecuencia de un aumento de las sustancias y radicales oxidantes que sobrepasan la capacidad antioxidante del cuerpo humano, generando una inflamación, que es lo que ves con el marcador de proteína C reactiva ultrasensible. Por otra parte, hay otro marcador que no se mide tanto en los análisis, como es el TNF-alfa, que es el factor de necrosis tumoral alfa. También las interleuquinas, especialmente la interleuquina 6. Tanto el factor de necrosis tumoral como la interleuquina 6, por ejemplo, suelen estar bastante elevados en personas que tenemos enfermedad autoinmune y estamos empezando o acabamos de tener un brote o estamos en una fase aguda, porque en teoría cuando tú estás medicado con inmunosupresores suprimes esas células que producen esta inflamación crónica de bajo grado y en teoría no tendrías por qué tenerlas. Pues también un factor de necrosis tumoral alfa y unas citocinas, especialmente la interleuquina 6 elevada, puede ser, junto con la proteína C reactiva ultrasensible, un marcador de inflamación crónica de bajo grado. Por otra parte, hay marcadores que no se piden realmente en los análisis habituales, son más, que queda muy guay decirlos, o que se utilizan más en estudios científicos, como pueden ser el MDA, que es el malonilaldehído, como puede ser la 8-oxo-DG, son ya marcadores un poquito ya más remilgados.
En general, una PCR ultrasensible entre 0,5 y 2 es muy sugestivo de una inflamación crónica de bajo grado, al igual que un factor de necrosis tumoral alfa o una interleuquina 6 elevado. Entonces, yo os he explicado qué es la oxidación, por qué el problema no es la oxidación en sí misma, sino que haya una pérdida del balance normal entre oxidación y reducción en el cuerpo humano, porque ya sabéis que tanto el exceso o el defecto es un problema y actualmente vivimos en una sociedad donde estamos rodeados de estímulos oxidantes que descompensan el balance oxidación-reducción a favor de la oxidación y por tanto ese exceso de oxidación produce una inflamación crónica de bajo grado y esa inflamación crónica de bajo grado poco a poco va afectando al metabolismo y a la integridad de todas y cada una de las células del cuerpo humano. A una persona le afectará más al cerebro, predisponiéndole, por ejemplo, a la aparición de depresión o de demencias. A otra persona esa inflamación crónica de bajo grado le afectará más, por ejemplo, al corazón, predisponiéndole a enfermedades cardiovasculares. A otra persona le afectará quizá más al páncreas y al hígado, predisponiéndole al síndrome metabólico, a la diabetes tipo 2. A otra persona le afectará más a la grasa, predisponiéndole a que tenga mayor facilidad para almacenar grasa y a la misma vez un exceso de grasa produce un exceso de oxidación que produce un exceso de inflamación crónica y veis el círculo vicioso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de tener inflamación crónica de bajo grado no te dice que vas a enfermar ya, pero te dice, ojo, cuidado, que aquí tienes fueguito, vamos a intentar bajarlo, porque si no, al final, como el fuego se vaya sumando, va a empezar a destrozarte la habitación, tu casa o lo que sea. Chico, es mejor apagar el fuego cuando lo tienes solo en un subrayador que no cuando ya está en toda la mesa, ¿vale? Pues este es el razonamiento de los suplementos de antioxidantes, o mejor dicho, una dieta alta en antioxidantes con frutas, con verduras, con ejercicio físico, que es antioxidante, pero también en determinadas circunstancias. Y como os he dicho, porque muchas veces en el cuerpo humano, espero que esté grabando así, muchas veces, porque pensaba, ostras, cómo estoy grabando, muchas veces en el cuerpo humano las demandas de oxidación, porque hay radiación, porque hay contaminación, porque estamos sometidos a estrés, porque dormimos mal, porque los alimentos muchas veces están contaminados pues, con metales pesados, con fármacos, todo eso va sobrecargando las defensas antioxidantes. Entonces, igual hace 50 años no necesitábamos plantearnos suplementar con ciertos antioxidantes, pero igual ahora sí. Y eso no quiere decir que vaya a ser de por vida o que todo el mundo lo necesite, pero bueno, la información está ahí y si tú crees, consideras y lo necesitas, lo aplicas. Entonces, ahora bien, hemos sabido ya todo esto y ahora un poco lo que a la gente le gusta y es, Isabel, ¿qué tipos de antioxidantes hay? ¿Cómo se diferencian entre ellos? ¿Puedo combinar todos? ¿Hay un momento en el que hay un exceso de antioxidantes que puede ser problemático? Porque ya sabéis, como os digo siempre, que en exceso y en defecto todo es malo. De hecho, por ejemplo, Bruce Lee, el famoso de Be Water My Friend, se murió por beber mucha agua y tener una hiponatremia dilucional. Entonces, ojo, cuidado. Dicho este disclaimer, ¿qué tipos de antioxidantes hay? Los antioxidantes se pueden clasificar en función de dónde actúen, por una parte, y luego en función de si requieren reciclarse o si ellos mismos se autorreciclan tras solucionarte la inflamación. ¿Vale? Esto es, hay antioxidantes como por ejemplo la vitamina C, que una vez que te quita esa oxidación necesita reciclarse y que alguien le ayude, y hay otros como por ejemplo el licopeno
que él mismo se lo gestiona. Dice, yo te oxido, o sea, te soluciono la oxidación y encima yo luego me autorreciclo, ¿vale? Entonces, por eso siempre es bueno combinar antioxidantes que se autorreciclen con antioxidantes que necesiten un reciclaje. No todos de un grupo ni no todos de otro, porque los que necesitan reciclaje, que puedes decir, que caca, pues yo esos no los utilizo, no, porque tienen un perfil un poquito más único con respecto a los que se autorreciclan. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Y luego, dentro de los antioxidantes hay algunos que actúan dentro de las células y otros dentro y fuera. ¿Esto qué quiere decir? Que hay algunos que actúan sobre todo en la sangre, en las membranas celulares, que son las cubiertas, que eso nos interesa para evitar que dañe la cubierta protectora del coche. Y hay otros que también actúan dentro, es decir, también te limpian la alfombrilla, te limpian el volante del coche, etc. Tú quieres tener un coche limpio por fuera, pero también por dentro. No me vale que por dentro esté impoluto y por fuera lleno de cacorras de pájaros. O que tengas un coche por fuera niquelado, pero que entres y digas, Dios mío, o sea, si es que aquí parece que ha pasado un instituto de niños, 300 personas y han dejado chicles, ¿sabes? Ese tipo de coches, que hay gente que los tiene. Entonces, también queremos no solo antioxidantes que actúen en un sitio y se autorreciclen, y otros que necesitan reciclaje, sino también necesitamos una combinación de antioxidantes que actúen dentro del coche y fuera. Entonces ya empiezo a nombraros, que ya estáis diciendo, Isabel, venga, dinos las cosas. Entonces, antioxidantes que tienen un efecto predominantemente dentro de la célula, que van a limpiarnos el coche, van a limpiarnos las mitocondrias, van a limpiarnos los lisosomas, van a optimizar el ADN, son el glutatión, que ya sabéis que es el antioxidante por excelencia y que se forma a partir de la unión de varios aminoácidos y moléculas, entre ellas la más importante es la N-acetilcisteína. De hecho, sabréis, por ejemplo, que mi Fertiap y el Fembalance lleva N-acetilcisteína precisamente porque por esa parte ayuda a aumentar el glutatión y mejorar el metabolismo hepático de estrógenos, testosterona, etc. Y en el líquido folicular permite que se elimine la oxidación que pueda impedir la fertilidad. Luego también la coenzima Q10, sabéis que yo soy hiper fan de la coenzima Q10, de hecho lo lleva el Tiro Energy. Es que lo bueno es que los que ya utilicéis IVB es que estáis sesgados, porque ya tenéis todo. Pero bueno, que también me gusta explicaros el porqué de las cosas. La coenzima Q10 básicamente es una pseudovitamina que lo que hace es permitir que tus células lleven a cabo la respiración celular adecuada. Si una célula no respira, se muere. Si se muere, se oxida. Si se oxida, genera inflamación. Si genera inflamación, esa inflamación va destruyendo el resto de células. Pues la coenzima Q10 te ayuda a una correcta respiración celular. Y acordaos que es clave en aquellas personas que toman estatinas tomar coenzima Q10 porque la estatina, además de bloquear el colesterol, bloquea la formación de coenzima Q10, pudiendo favorecer la aparición de efectos secundarios no deseados de las estatinas, como por ejemplo los dolores musculares. Por otra parte, el ácido alfa-lipoico, la superóxido de dismutasa y la catalasa son dos antioxidantes que actúan, son tres antioxidantes que actúan también dentro de las células. De hecho, el ácido alfa-lipoico es muy bueno, por ejemplo, para personas que tienen o han tenido un síndrome de fatiga crónica post-COVID, porque ayuda mucho a regenerar esa destrucción celular producida por una infección crónica o, mejor dicho, por una disfunción del sistema inmune típica de el síndrome de fatiga crónica post-COVID. Luego, antioxidantes que actúan fuera de la célula, la vitamina C, por ejemplo, ya lo conocéis todo, y los polifenoles, como pueden ser el resveratrol, como puede ser el extracto de granada, como puede ser, por ejemplo, la cúrcuma. Y luego hay unos que actúan tanto dentro como fuera de las células. Estos hacen un poquito de todo. Y entre estos están la vitamina E, actúa dentro y fuera de las células, y los carotenoides, como por ejemplo el betacaroteno, el licopeno, la zeaxantina y la luteína.
Los carotenoides son unos antioxidantes que producen las plantas para defenderse de los ataques oxidantes del ambiente. Pues nosotros los condensamos, los captamos y los tomamos en suplemento y estamos tomando de manera natural esa defensa de las plantas. A mí la zeaxantina y la luteína me gusta mucho en general, pero funciona muy bien para el tema de salud ocular. El betacaroteno con moderación para piel, para cerebro. De hecho, se ha visto que las personas que tienen Alzheimer en estudios post-mortem tenían menos niveles de vitamina E, betacaroteno, luteína, zeaxantina, licopeno y astaxantina. Digo, se me está olvidando uno, ese. Y de hecho se postula que las personas con Alzheimer tienen, no sé si es causa o consecuencia, pero tienen más oxidación, que eso puede empeorar la memoria a la vez, o el empeoramiento de la memoria lleva a un aumento de oxidación. No se sabe muy bien, pero lo que se sabe es que tienen menos niveles de antioxidantes. De hecho, hay varios suplementos que están recomendados en personas con Alzheimer, como por ejemplo la vitamina E y la C, porque se sabe que las personas con Alzheimer tienen menos niveles en el cerebro. No se sabe si es porque consumen más, porque llega menos al cerebro, pero tienen menos. Entonces se recomienda o bien asegurarte con la alimentación o un extra de esas vitaminas, independientemente de que luego se tomen sus fármacos, etc. Luego, ya os he dicho más o menos los que actúan dentro, los que actúan fuera. Los que actúan dentro, mis favoritos, ya sabéis que son coenzima Q10 y el glutatión. Los que actúan dentro y fuera, el licopeno funciona muy bien. La vitamina E funciona muy bien. Y luego, los que actúan fuera, la vitamina C es buenísima. Entonces, luego volvemos a la parte de... Isabel, me has dicho que hay algunos antioxidantes que después de ejercer su efecto antioxidante en el cuerpo, necesitan que alguien venga y les recicle, les rellene el depósito antioxidante, mientras que hay otros suplementos u otros agentes antioxidantes que ellos mismos te solucionan la oxidación y a la vez se autolimpian. Esto es importante porque, lo que os he dicho, nosotros no queremos solo consumir antioxidantes que se autorreciclen, porque mola mucho, pero no son tan potentes como los que necesitan reciclaje, pero tampoco solo queremos consumir los que necesitan reciclaje, porque hay un momento en el que todos van a necesitar reciclarse y necesitarán a alguien que les ayude a reciclarse. Entonces, la idea es mezclar de los dos. Entonces, antioxidantes que se autorreciclan ellos mismos, es decir, te solucionan la inflamación y encima se autolimpian, un 2 en 1. Pues tenemos la N-acetilcisteína, el glutatión, la coenzima Q10, el resveratrol, la astaxantina, la luteína y la zeaxantina. Y el licopeno. Todos estos son antioxidantes que, una vez permiten reducir esos radicales libres oxidantes y restablecer el balance entre oxidación y reducción en el cuerpo para evitar esa inflamación crónica de bajo grado, ellos se limpian. Es decir, te solucionan el problema y además te dejan todo limpio. Te limpian el coche dentro, fuera, te hacen un completo y además ellos se limpian el mono de limpieza. No necesitas que venga Miguel, coja el mono de limpieza, se lo lleva a la tintorería y luego se lo vuelve a traer. Ellos se autogestionan, te limpian el coche, te quitan toda la suciedad y encima te dicen, oye, si me he manchado, me arreglo yo. Ya os he dicho, N-acetilcisteína, coenzima Q10, luteína, zeaxantina, licopeno, astaxantina, resveratrol. Ahora está el otro grupo, que son unos antioxidantes muy potentes que nos ayudan a reducir
evitar esa inflamación crónica porque atacan tanto intra como extracelularmente a esos radicales oxidantes que están presentes como consecuencia de la contaminación, la polución, los disruptores hormonales, diversas enfermedades, el estrés, la falta de sueño, la baja calidad nutricional, etcétera, 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 pero que son muy señoritingos. Es decir, te solucionan, te limpian el coche, pero luego se ha manchado el mono y te dicen, oye, mira, Miguel, me vas a llevar a reciclar el mono porque si no, yo no te limpio el próximo coche. Es decir, necesitan que alguien les rellene el tanque para ellos poder volver a hacer otra ronda antioxidante. Entonces, estos antioxidantes que necesitan ser reciclados una vez que actúan son, por ejemplo, la vitamina C, la vitamina E, el beta-caroteno, el selenio y ciertos flavonoides como, por ejemplo, el extracto de té verde, como, por ejemplo, el polipodium, como, por ejemplo, el extracto de granada. Todos estos son súper potentes. Ya os he explicado antes que la vitamina E, por ejemplo, actúa dentro y fuera de las células y además previene la oxidación de lípidos de la membrana, pero son muy señoritingos y requieren que alguien les recicle. De ahí a que lo óptimo, si deseamos tomar antioxidantes para reducir esa inflamación crónica de bajo grado y prevenir o incluso mejorar o favorecer que mejoren ciertas condiciones, como la depresión, síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, sea combinar diversas sustancias antioxidantes intra y extracelulares y además que se reciclen y que no se reciclen. Es decir, que si lo deseas, tomes alimentos y suplementos que tengan una mezcla de N-acetilcisteína, coenzima Q10, vitamina C, vitamina E, selenio, licopeno, zeaxantina, un poquito de todo. Y luego, aparte, el omega 3 no es que sea un antioxidante, sino que es un resolvedor de la inflamación. Es un poco diferente, ¿vale? Esto lo que hace básicamente es, por una vía, reducen la inflamación y el omega 3 produce unas proteínas que se llaman resolvinas que actúan como limpiadores de todo el proceso inflamatorio. Hacen lo mismo, o sea, llegan a lo mismo, que es disminuir la inflamación, pero por vías diferentes. De ahí a que sea muy compatible tomar omega 3 con diversos antioxidantes. Y nada, que espero que os haya gustado el podcast y que nos vemos dentro de 2 sábados con más contenido, pero no sé si mejor. Acordaos porfi de valorar con una estrellita el podcast donde lo estés escuchando, ¿vale? Me da igual que sea Apple Podcast, Spotify, y que pongas un comentario, porque así me ayuda a los rankings, y entonces cuando ayuda a los rankings, a mí me pone contenta, así que un poquito de ego y sobre todo que me posiciona mejor y así en sugerencias de medicina, etcétera, me sale y más gente me conoce y eso mola un montón. Y así ayudamos a más gente, ¿vale? Así que nada, si me hacéis ese favor, os lo agradezco un montón. Un besito y nos vemos en próximo podcast, en mi canal de YouTube, @IsabelVina, y en mi Instagram. Y bueno, si también nos vemos por aquí, pues nada, te doy un abrazo.